buenas a todos y bienvenidos a esta nueva sección de ILT Juegos. Como sabéis, ILT Juegos es el programa de videojuegos de Sevilla Fútbol Club Radio en el que podéis escuchar pues todo sobre este mundo tan grande que nos encanta, que es el mundo de los videojuegos. Podéis escucharnos también en formato podcast buscando ILT Juegos en la web o en la aplicación del móvil, pues en la plataforma que vosotros prefiráis siempre, iVoox, Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, donde queráis, donde más os guste. Recordaros además que con una pequeña aportación podéis escuchar programas tan maravillosos como este que hemos preparado hoy sobre ¿de qué vamos a hablar hoy? Eso lo haremos después de presentar a mi compañero, a mi partner in crime. Hola, Quique. Hola, Mandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy contento de escucharte y me da mucha alegría porque creo que vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a los dos, ¿no? ¿Puede ser? Nos gusta mucho, mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que empezar diciéndole a los oyentes que hemos preparado una sección llamada Sagas que deben volver. ¿Qué debe volver? Bueno, se nos ocurre mucho, pero en esa amabilidad que caracteriza a mi compañero Quique, él me ha cedido la primera elección y la mía, por supuesto, ha sido Fable. Hombre, yo te lo he cedido porque eso es lo que hacemos los caballeros medievales de Albion, amiga Mandy. Totalmente. Te pega, te pega mucho. Te veo con armadura y cicatrices, y ¿sí o no? Yo me veo más en la taberna esa típica del Señor de los Anillos y de RuneQuest y de Rolemaster pasando, mientras los otros jugadores iban a hacer sus cosas de dragones, yo me lo veo pasándome en la taberna, pero bueno, claro, ¿por qué no? Sí. Bueno, pues si te parece bien, empieza a contarme pues desde el principio. Fable 1, ¿qué me dices? Venga, Mandy, pues vamos a retrotraernos en algo que yo he titulado Fable, Molyneux nos enseña un hueso. Y lo voy a llamar Fable porque todos sabemos que es Fable, pero la gente de Triana lo llamamos Fable. Y la de Dos Hermanas también. También, estupendo. Y es difícil hablar de Fable sin hablar del más que conocido Molyneux. Peter Douglas Molyneux es un desarrollador británico que después de iniciarse en el mundo de los videojuegos con un par de títulos a mediados de los 80, acaba cofundando Bullfrog. Bullfrog va a adquirir fama muy rápidamente en los jugadores de PC de principios de los 90 gracias al éxito de Populous, que seguro que lo recordaréis todos, de ese juego y de su secuela más tarde. Es 1994 y Molyneux va a encabezar el proyecto también conocido como Theme Park, juego que estamos seguros que conocéis todos muchísimo y no necesita presentación. Y es este éxito el que va a propiciar que Electronic Arts compre la compañía y que el propio Molyneux ascienda a la vicepresidencia de EA. Es en esta etapa donde el británico desarrolla algunos otros proyectos que funcionan muy bien e incluso juegos que también conocéis todos, como el famosísimo Dungeon Keeper, que es un proyecto que lidera en persona, o el también conocido Dim Hospital, que no dirige pero del que sabemos que es uno de los principales responsables. En 1996 Molyneux rompe su relación con EA debido a diferencias creativas porque siente que su libertad está coartada en la famosa empresa. Y es aquí donde queremos llegar, Mandy, porque es aquí, en este punto, donde Molyneux funda Lionhead Studios, primero como una filial de Bullfrog y más tarde como una empresa independiente. El primer juego de Lionhead Studios, Black and White, propone reinventar su Populous con un simulador de deidad que permite elegir alineación, amén, de otras muchas novedades, y vuelve a ser un éxito entre los jugadores de PC y llega a tener su expansión como mandaban los cánones de la industria de la época en los juegos de éxito. El siguiente gran título de los estudios es una ambiciosa nueva IP que pretende cambiar los juegos de rol para siempre. Estamos hablando, por supuesto, de Fable.
Nacido en el seno de Big Blue Box, una empresa satélite de Lionhead para dedicarse a algo que no fuera Black and White, Fable nace de la idea de Molyneux de hacer un juego de rol que abarcase una vida entera de un personaje en un mundo que realmente estuviese vivo de verdad y que en cada decisión contase. Y la idea no es mala, pero viniendo del creativo que iba a ser conocido como uno de los mayores vendehumos de la industria, lo mismo era un proyecto demasiado grande para la sexta generación de consolas. Es cierto que Molyneux llevaba parte del peso del juego y es uno de los ideólogos, pero para hablar del germen de Fable tenemos que buscar a los hermanos Dean y Simon Carter, integrantes y fundadores de Big Blue Box, que tenían un proyecto de juego de rol ambicioso hasta casi rozar la credulidad. El concepto llevaba dando vueltas por su cabeza desde 1985 y a ellos les gustaba llamarlo The Game. The Game, que luego sería llamado Wishworld, era en su mente un juego de rol con espacios inmensos y en constante cambio, con multitud de poblados distintos, bosques, ríos, colinas y cataratas donde nuestro protagonista podría perderse y en ese mundo encontrar pues infinidad de personajes y cada uno de ellos pues tener una conversación coherente, distinta y estimulante con nuestro personaje, conversación aparte, adaptada a su edad, por supuesto, por si era un crío, era un adulto o se había convertido en un malvado dictador de oscura armadura completa. Es decir, lo que ellos pretendían es que no hubiera nada de distintos personajes contándonos cada vez que antes eran aventureros hasta que una flecha les alcanzó la rodilla. O sea, espérate, Mandy. Significa que faltan años para que salga eso, para que salga Skyrim y sus flechas en las rodillas y ya tenemos aquí una pista. Todos estos años que faltan para que salieran juegos tan ambiciosos como Skyrim, y es que los hermanos Carter ya veían esos juegos futuros como obsoletos. ¿Qué te parece? Me parece que eran un poco como Julio Verne, ¿verdad? Están un poco ahí arriba, ¿no? Sí, sí. Pues como visionarios. Pues date cuenta que esta coctelera tan interesante, de gente flipándose muy fuerte, tendríamos que añadir a nuestro buen amigo Molyneux, y ahora vamos a ponernos serios para decirte que Molyneux es un desarrollador de éxito con muchísima experiencia a su espalda y se dedica, por supuesto, a traerlos de nuevo a la realidad para decirles que semejante proyecto era una locura tanto para las máquinas de esa época como para que el juego tuviera un tiempo de desarrollo ni normal. Y esto es lo que debería haber pasado, pero la respuesta la sabéis ya. Molyneux no solo compra la idea muchísimo, sino que alimenta la imaginación de los Carter y usa todas las ideas de bomberos que se le ocurren para torpedear el marketing de Fable. ¿Inteligente? Ahora veremos. Eso que se suponía que era que tenía que ponerle cabeza al proyecto, ¿eh? Cuidado. Spoiler, sale mal. Sale mal. Os sigo contando porque Fable empieza su desarrollo en una de las habitaciones traseras de la mansión de Molyneux, donde trabajan las primeras semanas, para pasar a unas oficinas como Dios manda, después de cierta inyección de pasta de la que luego hablaremos. Y ya que hablamos de su desarrollo, este termina teniendo, como no podía ser de otra manera, un desmesurado periodo de 4 años, que si bien es cierto que no es demasiado excesivo para un proyecto de grandes dimensiones, sí lo era para un juego de rol con un presupuesto moderado y un equipo que llega a contar con 70 personas, si bien en sus inicios son menos de 20. Y bueno, desde luego lo era para una empresa como Big Blue Box, y tarda ese rato debido a que se intenta, como hemos dicho, que cada interacción del personaje principal con cada PNJ, con cada personaje no jugador, fuera lo más realista posible, que se lograran expresar las emociones adecuadas en los momentos adecuados y que se acompañen de movimientos gestuales de todos los personajes presentes, y ojo que también esos movimientos tienen que tener que ver con lo que esté pasando, llevando el juego a un terreno más parecido a los Sims que a un Final Fantasy. Si bien sus interacciones parecían lo que más tiempo se comió del desarrollo, crear el sistema de combate también supuso un reto, que, aunque no es el estilo más habitual en la época, sin inventar nada, se acaba optando por un combate más directo y agresivo, con 3 modos distintos por si tenías un arma cuerpo a cuerpo, un arma a distancia como el arco o tirábamos magia. Dicho diseño de combate, dicen los diarios de desarrollo, que salió de la mismísima cabeza de Molyneux, porque todos no iban a ser críticas, amiga Mandy, al señor Hype, que en el fondo le tenemos un cariño que no sabemos explicar. Otro gran imposible de la idea original era que el mundo no fuese un escenario estático, sino un mundo creciente y cambiante con el inexorable pasar de los años.
Es Martin Bell el que da en el clavo y crea un complejo sistema de paisajismo orgánico en el que a través de una inteligencia artificial permite a la naturaleza de su mundo virtual crecer y tener una vida vegetal creíble para cada terreno y que ofrezca una sensación de autenticidad similar a la que tendrían si los paisajes fuesen creados por los diseñadores de los escenarios. En sus primeros compases se idea el juego para Dreamcast, que parece la consola más puntera del momento al inicio del desarrollo, pero la descontinuación de la consola de Sega deja a Big Blue Box sin destino, aparte de con sus apurillos económicos. Pero ojo, que no pasa nada, los dos baches pueden y van, de hecho, a ser solucionados por los chicos de Microsoft, que ya os contamos en el especial de Halo, que están buscando títulos exclusivos para el catálogo de su nueva consola y no andan mal de billetera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no habéis escuchado el ILT 187 especial de Halo? ¡No puede ser! ¡No! No, esto es un desastre que todos podréis arreglar en cualesquiera de vuestras aplicaciones de podcast y de YouTube. Insensatos, que sois unos insensatos. Con lo que me gusta Halo, ¿eh? Bueno, yo creo que quedó muy chulo. Creo que lo pueden arreglar. Vamos a seguir porque el resto de la historia es muy conocida, chicos. Microsoft presenta su consola en el E3 de 2001 y aunque Halo se lleva todas las miradas, otro puñado de títulos exclusivos de la consola de la X son expuestos para prensa y público. Uno de ellos es un RPG, ya sabéis por dónde voy, es un RPG con una libertad nunca antes vista y de nombre Project Ego, que va a poner a muchos aficionados tras la pista del desarrollo del RPG más ambicioso de todos los tiempos. Project Ego es, evidentemente, el nombre de Fable en aquella etapa, que luego se llamaría Alter Ego para terminar teniendo su nombre final y, como ya hemos dicho, va a tener un desarrollo algo más largo de lo esperable. En lo que debiera ser la última etapa del desarrollo, y esto yo creo que es una historia que conocemos todos, Mandy, y que es un poco más funesta, en su última etapa el proyecto tiene muchas cosas asombrosas por mostrar, de lo que han ido viendo las ferias y todo eso, pero entre sí no encaja, son piezas que no encajan y el juego como tal no existe. Así que las cosas se iban a poner muy serias porque al final de este largo camino va a haber un crunch intensito, vamos a llamarlo intensito, sí, en el que la última inyección de Microsoft supone que el total de las personas involucradas en el título pasen a ser de más de 150 y donde se ponen fechas límite. Y es aquí donde tenemos el problema, porque estas fechas límites van a dar en semanas enteras sin descanso y además encima se va a cortar el pienso de las vacaciones anuales. Pero no estamos hablando de explotación, ¿eh? No, pero en ningún momento se ha mencionado la palabra explotación en este programa. No, creo que vamos a tener que nombrar la palabra esclavitud. Así que eso, se quitan las vacaciones anuales y se estira una situación que en principio debería de ser de pocas semanas o de pocos meses, se estira durante todo el último año de desarrollo, Mandy. Insoportable. Bueno, imagínate. ¿Qué pasa? Que este crunch crea situaciones en el equipo, situaciones de agotamiento, de depresiones, migrañas, ataques de pánico e incluso alucinaciones y tratamientos con antipsicóticos. La situación fue traumática hasta tal punto que uno de los hermanos Carter, hemos dicho de uno de los ideólogos principales, uno de ellos confesó que trabajar allí el último año fue una experiencia horrible y el propio Molyneux expresaba con arrepentimiento que, abro comillas, Mandy, él dice que quemaron las vidas de las personas durante su desarrollo, dice que destruyeron al equipo, sus vidas y sus matrimonios. Es difícil imaginarse eso con lo bonito que es el mundo de Fable, ¿eh? Bueno, pues muchas veces no nos damos cuenta, pero hay cosas que disfrutamos que hay gente que... Lleva mucho sacrificio, como Spider-Man, ¿no? Sí, porque... Una gran responsabilidad conlleva un gran sacrificio. Sí, un poco así. Pero Mandy, y vamos a seguir avanzando. ¿Qué ocurre, Mandy, durante un desarrollo prolongado, como hemos dicho, y que encima, uno de ellos en el que la prensa se encuentra muy expectante? ¿Qué ocurre, Mandy? Pues que contamos con el factor Molyneux, que es un poco bocazas. Pues sí, porque a Molyneux le da tiempo de prometer un montón de cosas, mientras de paso criticaba cada RPG creado anteriormente. Todos son basura, menos lo que están haciendo. Total.
Peter nos dijo muchas cosas y a esta altura se nos antoja obvio a muchos de los aficionados que vivimos aquella época con avidez que la promoción de Fable se le fue muy mucho de las manos al británico. Y ojo porque fueron muchas las promesas que se nos hicieron durante el desarrollo y la campaña de marketing de Fable. Se nos dijo, por ejemplo, que en caso de ir asesinando a personajes aleatorios, con el paso del tiempo su descendencia iría en nuestra búsqueda para saciar su sed de venganza. Y bueno, no sabemos si esto fue un empacho de la princesa prometida, pero la realidad es que esto jamás se materializó dentro del juego final. Se nos dijo también que envejeceríamos con el paso de los años o que tendríamos descendencia. Ninguna de estas mecánicas van a estar en el juego. O que estaríamos rodeados de un mundo repleto de jugadores y que podríamos tener relaciones de amistad, de enemistad o incluso de romance con ellos, con todos estos jugadores, en un juego, spoiler, que nunca hizo uso de modo multijugador alguno. Mandy. Ya. También hablaremos de eso después, ¿verdad? Sí, porque esto luego se va a complicar. Casi mejor, ¿eh? Pero nuestra favorita es la que puede que sea la más conocida, la de la bellota, que yo creo que todos sabéis por dónde vamos, porque Molyneux afirmaba que su mundo persistente iba a ser tan, pero tan real, que si golpeábamos un roble y una bellota caía de manera accidental al suelo en un lugar random, en ese lugar, si lo íbamos visitando un tiempo después, podríamos ir viendo poco a poco con los años y a base de volver a aquel lugar concreto, ojo y no otro, cómo crecía otro nuevo árbol hasta que fuese completamente adulto y este árbol diese bellotas a su vez que creasen otros árboles futuros. Mandy. Qué bucólico todo, qué bonito, ¿eh? Y qué mentira. ¡Qué mentira! Le crece la nariz a este hombre, ¿eh? Porque tú ya por aquella época decías, bueno, nos decíamos nosotros mismos, yo recuerdo haberle dicho a mis colegas, a ver, la Xbox puede hacer esto, porque luego cualquier juego de tiros yo soy un unicornio, yo me lo creía. Claro, yo recordaba con mis amigos, a ver, cualquier juego de tiros coetáneo de la época, si a una pared tú te pones a pegarle tiros, tú le das 7, 8, y hay un momento que el primer agujero de bala ya empieza a desaparecer, no hay memoria para que todos los agujeros, pero sin embargo sí hay memoria para lo de la bellota, esto sí se puede hacer, claro que sí. Bueno, y yo pregunto, ¿y si venía una ardilla y movía una bellota? ¿Dónde salía la bellota? ¿Tú ibas a ver y había un árbol en otro sitio por una ardilla? Es que todas esas preguntas yo me las hacía, ¿eh? No, en el mundo de Molyneux las bellotas hacen, y las ardillas en este caso, hacen lo que a Molyneux le salga de los cojones, con lo cual era que no. No hacen nada, ni las ardillas ni las bellotas. Si Molyneux decía, esta bellota no se mueve de aquí, no iba a venir ninguna ardilla de mierda a decirle lo que tenía que hacer. No. Pero bueno, continuó porque que Molyneux hiciera una de sus ya famosas recogidas de cable a la salida del juego, diciendo que, yo qué sé, bueno, que esas cosas que se hablaron eran movidas suyas y que, bueno, que si entraba en el juego... Y que si entraba en el juego, pues estupendo. Y si no, pues si no se podrían implementar, pues bueno, estupendo también. Pues estas declaraciones no sirvió demasiado para que el juego, a ver, que no dejaba de ser un RPG muy ambicioso de la época, con unos gráficos vistosísimos, con una historia más que interesante y un gameplay que enganchaba muchísimo, pues no dejaba de que este juego tuviese un aura de decepción y de promesas incumplidas en casi todos sus análisis. Y es que, ojo Mandy, porque a un gamer muy flipado, al que llevas meses vendiéndole humo, ese tío ni olvida ni perdona. Pero cuando algo es bueno, ni las idas de ollas del señor Vendemotos pueden hacer que descalabre. Fable vendió 375.000 copias en su primera semana, llegando a 600.000 al final del mes, y sobrepasó los 3 millones al final de su vida comercial. Más que suficiente para catalogarlo como un éxito dentro del parque de consolas de la Xbox original y considerarlo uno de los grandes vendeconsolas de su sistema y de su época, aunque terminase, como sabemos todos, viendo la luz en PC apenas un año después de su estreno. Y ocurrió así, Mandy, porque todos los que tuvimos la suerte de perdernos en Albion, dejamos allí para siempre un trocito de nosotros.
así fue, Quique, y la historia continuó y el hype, por lo menos por mi parte, continuó porque 4 años después, en 2008, pudimos disfrutar del que para mí es el mejor juego de la saga y el más completo, Fable 2. El salto a Xbox 360 se notó, pero de todos he sabido que, como ya hemos hablado, pues de lo que te prometa Molineux te puedes quedar con un 10%. Y al igual que pasó con la primogénita de la saga, el boss hizo una serie de promesas que nunca se cumplieron. O al menos no se cumplieron como nos lo pintaron. Vayamos por parte. Fable 2 nos creaba expectativas de un mundo totalmente abierto, con libertad absoluta de decisiones mientras jugábamos y una experiencia de juego novedosa donde podíamos decidir en primer lugar si queríamos ser un héroe o una heroína. Ahora vamos a hablar una cosa que a mí especialmente me da mucho coraje, porque me hacía mucha ilusión este punto y como consecuencia es de las cosas que más me decepcionó. Al igual que pasaba con otros juegos de la época, como por ejemplo Saints Row 2, la diferencia en que tu personaje fuera de género masculino o femenino era ninguna. 0. Es más, si escogías un personaje femenino, sus actitudes, sus movimientos, sus posturas eran bastante masculinas, con lo que casi peor el remedio que la enfermedad. Exactamente igual nos ocurría al escoger la orientación sexual del protagonista, otro de los puntos que eran supuestamente muy innovadores y que al final no aportó absolutamente nada a la historia el hecho de que tú escogieras que tu personaje fuera homosexual o heterosexual. Un segundo fail fue el de las interacciones sociales, que era bastante reducida y la inteligencia artificial de las NPC era muy simple. Os voy a poner un ejemplo que se me ocurre. Recuerdo que había una misión en la que para desbloquear un logro de ser bígamo, polígamo o algo así, pues yo quería el logro porque yo iba al Fable, iba por el 100%. Así que me tocó casarme en otra ciudad. Bueno, pues cuando de pronto en el juego me mandan una carta amenazando con decírselo a mi marido. Y oye, mira, perdona, otra cosa no, pero a mí amenaza nada, ¿eh? Así que llegó a oídos de mi marido, que se separó de mí y se fue a vivir a otra ciudad y nunca más supe. Fin, se acabó. ¿En serio? Tanto lío con la boda. Además, yo soy muy fiel en mi vida real y en mi vida jueguil. Y yo quería seguir casada con mi marido y no había manera. No, ya no me perdonó nunca más. Es la peor historia de divorcio que he escuchado nunca más. ¿A que sí, es un horror, Pero espera, me divorcié por un logro. Pero te lo voy a poner peor todavía. Si alguien te odia porque le has hecho algo, un niño te odia porque tú tratas mal a tu niño, porque eres un mal padre o una mala madre, lo agasaja un poco, te pones un calcetincito en la mano y le haces una gracia y al momento ya te adora otra vez. O sea, es que tienen personalidad 0, son moluscos, setas, nada, no interaccionan. En esta misma línea... Todos menos tu exmarido. Tu exmarido tomó la decisión de divorciarse es que no y la mantuvo hasta el final, Yo estaba muy enamorada de mi marido. Muy mal hecho. Pero el tío la mantuvo hasta el final, fue muy consecuente, de molusco nada. es que ese personaje era como que ya desaparecía y ya lo buscaba y yo no encontraba. Y yo quería casarme otra vez con ese hombre. En fin, en esa misma línea... O sea, ¿me quieres decir que te paseaste por todo Fable 2 intentando encontrar a tu marido para recuperar la magia? Sí, porque además yo me casé a raíz de otra misión. Entonces yo era mi marido perfecto y yo no sé por qué esto ocurrió. Marido, sentémonos. Quiero reconquistarte. Todavía podríamos arreglar esto. Vamos a es maravilloso. Es la fidelidad que traspasa la pantalla. En esta misma línea, una de las cosas que más llamaba la atención y que más se criticaron a posteriori son las relaciones sexuales. Todos esperábamos un Peggy Mature porque iba a ser muy fuerte, un poquito de salseo, pero no. Las relaciones sexuales en el juego no eran ni relaciones. Yo no sé si recuerdas que se apagaba la luz, jajaja, jijiji, se acabó. Eso por no hablar de los embarazos. ¿Dónde vi yo eso también? En los Sims, ¿no? En los Sims es como... vamos a ver genitales. Y bueno, no, era una cosa muy tranquila, ¿no?
Bueno, y en GTA San Andreas, pues también era un poco así. Sí, 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 esto sí, pues sí. no habla de los embarazos, porque recordemos que tú en Fable 2 sí que puedes tener hijos y los embarazos eran muy sencillos, una vez sin protección y venga niños al mundo. Todo más simple, demasiado simple. En fin, en resumen, algo que ya sabíamos, que Molinox es un bocaza y de esa forma se ha ido ganando muchas antipatías del sector. Yo no sé si tú recuerdas cuando decía que Oblivio era un tostón de 60.000 folios. Sí, lo hemos dicho antes, le dio una época por criticarlo absolutamente todo. Todos los juegos de rol eran malos menos el suyo. Totalmente. Pero oye, este es uno de mis juegos favoritos y todo no iba a ser malo. Fable 2 es un juegazo cuya historia tiene lugar unos 500-600 años después de los acontecimientos acaecidos en la primera entrega. La historia es una gran historia desde el principio hasta el final. Bueno, el final me pareció un pelín descafeinado y el villano, Lucien, tenía cero carisma. Me resultó un final boss que no estaba a la altura de la épica aventura que se nos presentaba en Fable. Además, los combates, a mí me gustaban mucho los combates porque eran más dinámicos que en Fable 1 y tenían mucha variedad de armas. Recordemos que se introdujeron las armas de larga distancia, como por ejemplo las ballestas, las armas de fuego, y todo eso se introdujo nuevo en Fable 2. Un punto muy a favor y del que se habló mucho es la introducción de nuestro fiel compañero perruno, al que le pondremos el nombre que queramos y que nos acompañará durante todo el viaje y nos ayudará a desenterrar tesoros. Lo podemos entrenar para que nos ayude y yo acabé adorando a mi perro también. La duración de la historia principal no es demasiado extensa. No, por supuesto, las horas que Molinet nos prometía que tendríamos de juego, pero es verdad que completar el 100% del juego nos va a costar lo suyo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas misiones secundarias, puertas demoníacas, las gárgolas, no sé si recuerdas las gárgolas que te insultaban cuando tú ibas pasando. Sí, claro, y eso hombre. hace... Me encantaban las gárgolas. Eso hace que aunque haya muchas misiones secundarias, la historia no se hace pesada. A mi parecer, aunque sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, las estelitas luminosas que se introdujeron para guiarnos hacían bastante cómodo el encontrar las misiones, aunque si tengo que ponerle un pero, es que a la hora de ir de un sitio a otro, los caminos estaban como demasiado marcados. Entonces dejaban poca opción para que disfrutemos de ese enorme mundo abierto que nos ofrece Fable 2. Por favor, una cosa que no puedo dejar pasar y que ya hemos anticipado antes es el multijugador. En Fable 1 nos prometieron un multijugador que nunca llegó y en Fable 2 nos ofrecieron una horrible experiencia multijugador que se podrían haber ahorrado. ¿Qué es peor? ¿Que no te cumplan las promesas o que lo que te prometan sea un bodrio? Pues no sé yo qué decirte. Yo no sabría decirte, yo creo que las dos mosquean bastante. Respecto, un punto que para mí es muy importante en Fable, la banda sonora. La banda sonora de todas y cada una de las partes de Fable son una maravilla. Para mí, uno de los apartados más sobresalientes de todos los juegos de la saga. En resumen, quizás no es un juego de 10, pero sí que le daría un 9 muy alto y entra sin duda en mi top 10 de juegos favoritos, y si me estiras un poquito, te diría que también en mi top 3, porque me dio horas y horas de diversión y al final yo creo que de eso es de lo que se trata, ¿no? Yo tengo una duda, Mandy. Dime. Me has dicho que estuviste casada con un señor del cual te divorciaste por un logro, muy feo, sí. Esto, feísimo. Qué feo, ¿eh? Y que las relaciones sexuales eran una vez sin protección y con descendencia. ¿Ese matrimonio tuvo hijos? ¿Cómo lo repartiste luego? ¿El hombre se fue y te dejó los niños? Es que normalmente cuando tu familia se iba en paz completo, como los yogures del Mercadona. ¿Cómo afrontabas eso? Es más, recuerdo,
Es que si me tiras de Fable me puedo pasar 4 horas hablando. Recuerdo que si tú te casabas y no le dabas suficiente dinero para mantenerse bien, se divorciaban de ti, pero se iban a otra ciudad. Y se iban a otra ciudad y allí no tenían dinero y se morían. Y ahora eran malas personas, pero es que no tenían manera de mantenerlo. Pero yo qué culpa tengo de una cosa que no puedo solucionar. Yo por eso me divorcié el mes pasado, porque no se me pasaba el dinero que yo veía y desde entonces, pues vivo, como tú sabes, en la inmundicia. Sí, totalmente. Tirado debajo de un puente. Pues no te preocupes, todos la podemos odiar. Bueno, después de Fable 2 nos llegó Fable 3. Para mí Fable 3 nos deja un sabor un poco agridulce. Yo recuerdo que lo compré de salida en edición de coleccionista y para empezar la ambientación del juego ya me decepcionó, pero eso es una percepción personal mía. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta la revolución industrial. ¿Por qué tenemos fábrica y humo cuando un rollo más medieval no funcionaba en los 2 Fables anteriores? Bueno, la explicación es muy sencilla. Este juego sucede unos 50 años después de Fable 2, entonces se supone que la evolución natural en el tiempo es la revolución industrial, con lo cual, bueno, en línea de pensamiento no está mal montado. ¿Qué pasa? Pues, como he dicho, tiene lugar 50 años después de lo acontecido en Fable 2 y eres el hijo del protagonista de ese juego. Que yo dije, bueno, elijo uno de ellos, ¿no? Porque yo tuve como 18 hijos diferentes. Pues sí, pues uno de esos hijos. ¿Qué le veo mal a este juego? Para mí, la experiencia de juego se hace pesada, repetitiva, nada dinámica. Cuando llegas a ser rey, tus labores como monarca son un chiste para cualquiera que le tenga algo de aprecio a la saga. Una cosa que vi muy mal, el inventario, que es insoportable, porque era una pérdida de tiempo, el rollo de ve al santuario, escoge un arma, equípatela, cuando en Fable 2 era mucho más simple. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo me sentía estafada, porque yo compré un juego completo y me intentaba cobrar por todo, pero por cosas absurdas, ¿eh? Por el tinte del pelo, si yo me quería poner rubia tenía que pagarlo. Por el tinte, por ejemplo, creo que no me equivoco, el tinte para poner la ropa negra tenías que pagarlo. Y eso pagar dinero real, pagar dinero de la vida real. Real, comprarlo. Correcto. Me parece que es innecesario totalmente. Lo único bueno, bueno, tiene varias cosas. Yo creo que responde a esa época de los DLC incipientes y las pruebas de estos palos de ciegos, de a ver por dónde cuadra esto, y si la gente lo paga, por aquí tiramos, ¿no? Era de esa época, había muchos juegos también que iban en ese rollo, acuérdate. Sí, pero eso, en un momento en el que eso debería estar incluido en el juego. Sí, no, correcto, no te aporta pero nada a la experiencia, que seas rubia, morena o tengas el pelo rosa. Claro, pero eran como globos sonda de la gente por esto ¿Pagaría por esto? Y spoiler, los DLC sí, llegaron para quedarse, sí. Sí. Bueno, un punto muy a favor del juego, que a mí me gustó mucho, es el paisaje cambia según las decisiones que tú vas tomando. Un paisaje más rural o un paisaje más industrializado. Y de nuevo, Quique, y para no variar, Molinox y su enorme boca prometía cosas que no sucedieron como él nos las contaba. ¿Cómo se le llama eso? ¿Distorsión de la realidad? Yo lo llamo delirio construido. Puede ser. Todos los que clamaban por una mejora en el sistema de combate tuvieron a cambio unos enfrentamientos facilones que, hasta siendo muy, muy manco, puedes superar sin dificultad alguna, pero aun poniéndolo en el modo de dificultad desafío que se presupone nivel Dios, muy fácil. El sistema de guantaletes, como los de Thanos, para las magias parece no estar pulido del todo, aunque es cierto que a mí me divertía muchísimo y que el hecho de poder combinarlo era de entrada una mecánica muy chula para poder hacer los combos de magia. En mi humilde opinión, el problema radica en intentar hacer que Fable
no sea Fable, sea otra cosa. Cuando para mí este juego es en sí mismo un género y un universo distinto. Vivo con la esperanza de disfrutar un nuevo Fable que me haga emocionarme como en los 2 primeros juegos de la franquicia. Lo que sí que me gustó de este Fable 3, porque todo el mundo va a pensar, pues, ¿por qué te gusta tanto si nada más que hablas peste? No. Yo no sé si llegaste a abrir los easter eggs, pero había unos easter eggs en el juego muy chulos. Había uno que recuerdo que era un tributo, por ejemplo, al juego Portal, otro que había que era sobre el Legend of Zelda. Y a mí me parece que ese punto fue un punto muy chulo que hubo en Fable 3. ¿El de Zelda podía ser una lápida o algo así? Ese era uno de ellos. Sí, ¿no? Me suena. Era muy, muy guay. Y bueno, pues hasta aquí la historia principal de Fable. Pues me ha gustado mucho. Yo de Fable 2 recuerdo que me gustó mucho, pero bueno, tenía, como te has dicho, sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero con Fable 3 recuerdo que me costó más. Recuerdo que creo que Molinós dijo que en Fable 1 la inspiración había sido pues, el folclore más o menos de la época. En Fable 2 había sido inspiración artúrica y de Robin Hood. Y que él decía que Fable 3 eran, pues, su inspiración era pues los monarcas, los rebeldes de la época, datos históricos. Creo que hacía algunos paralelismos con Enrique VIII, alguna movida así recuerdo haber leído. Y vale, me puedo pillar la intención y me puede gustar, pero no recuerdo que la historia, ni como tú has dicho, ni la atmósfera, la ambientación de Fable 3 me resultara interesante. A cambio, como en muchas sagas, sí recuerdo que el combate y la manera de moverte y la manera de hacer cosas del Fable 3 era pues la que tenía las jugabilidades pues más desarrolladas y más chula, ¿no? Más funcional. Sí, así que... es lo que te he dicho, el tema de los guantaletes a mí me daba mucho juego. Y luego la mejora de habilidades también estaba bien, pero era como que se te quedaba corto, te quedabas como diciendo, y ya, porque además la historia principal, que era el chico este que traiciona al hermano y forma una revolución para hacerse el rey y luego tiene que gestionar al Albion. La historia principal es muy, muy corta y con una base tan buena, porque la historia podía haber sido muy buena, se queda en nada. Pero ocurre en muchas sagas. Yo estoy barriendo para casa y estoy pensando en Metal Gear o a lo mejor en Arkham Asylum, ¿no? Pero los primeros son los que te destrozan pues la ambientación, la historia y te destrozan por dentro y te encantan. Y los últimos son los que tienen pues la típica jugabilidad ultra pulida. Y eso es lo que recuerdo de Fable 2, ¿no? Fable 2 tenía una historia súper interesante y muy chula, pese a las promesas o a las cosas que a lo mejor eran un poquito más mejorables como juego de la época. Y Fable 3 era, bueno, me lo estoy pasando súper bien con la jugabilidad, pero qué poco me está importando todo esto, por favor. Es como, yo no me veo envuelta en este universo ahora mismo. Y eso era lo que a mí más me gustaba de Fable, que te metías en Albion y tú sentías que eras parte de Albion. Y no me pasó eso con Fable 3. Es que eres el rey. Es que me da igual. No Había quiero, por ahí un no fulano me interesa. que te calles, plebeyo. Me da igual tu vida. Totalmente. Voy a recorrer los bosques. Voy a ganar dinerito en otra ciudad. Total. Pero no se queda ahí la cosa, porque ¿qué crees? ¿Que lo que hemos contado es lo único que hay de Fable? No. También nos vinieron sus spin-offs. Cuéntame más, por favor. Bueno, tuvimos spin-offs a la vez que Fable 2. Salió Fable 2 Pub Games, que estaba en Xbox Live Arcade y constaba de 3 juegos tematizados del típico casino y estaban basados en Fable. Me acuerdo de él, pero nunca me dio curiosidad, como en plan, esto no es Fable. Lógicamente, es que era el juego, recuerdo que había en la ruleta. No sé si había uno que era la ruleta, pero era como, ¿y esto qué me aporta? Pues es que no me aporta nada. Lo único que tiene de Fable es la ambientación. Se podría llamar Fable, se podría llamar Juegos Reunidos. Sí, verdad, totalmente. No me da tanto juegos en familia no. Y ese fue el primer spin-off de Fable que tuvimos. ¿Fue el único? No, los hubo peores. Está el Fable Coin Golf, que es que ni siquiera es reseñable. Yo no lo he visto nunca.
Y luego está el Fable The Journey. No sé si recuerdas ese juego para Kinect. Sí, dije yo también. No hemos metido en terreno de Kinect, amigui. Porque, bueno, partamos de la base de cómo cargarse un concepto tan revolucionario como era Kinect. Porque yo la primera vez que vi Kinect fue como, ¡oh, Dios mío, esto lo necesito en mi vida! Y cuando lo tuve era como, pero si es que no es nada. Pues bueno, no se les ocurre otra cosa que montar una historia de Fable para Kinect, en el que somos un chico que se llama Gabriel, y en realidad todo el concepto de Fable, que para mí es la libertad que te daba el juego, pues la liquidan porque va sobre raíles y tus decisiones son el tipo, coger el camino de la izquierda o el de la derecha. Tú vas en un carruaje al principio y es cojo por aquí o cojo por ahí, pero es que todo es muy así, incluido los combates. Tanto es así que sacaron un juego de Kinect para poder jugar sentados. Entonces, ¿para qué quiero el Kinect? Pues dame un mando y dame un juego en condiciones. Yo siempre pensé que no es que fuera ni un juego en condiciones ni nada, sino que Xbox tenía una tecnología asombrosa, por cierto, que era Kinect encima de la mesa, pero no sabían cómo explotarla. Y es como Totalmente. Cojamos las franquicias que tengamos a nuestra mano, nuestras, como Fable, o ajenas como la Guerra de la Galaxia o Son Goku, y bueno, haced lo que podáis y vendedlo como podáis, porque Kinect es muy chulo y será el futuro de los videojuegos. Spoiler, para que algo sea el futuro de los videojuegos, los desarrolladores tienen que estar pues muy convencidos de que realmente es así, ¿no? Bueno, lo último que tuvimos de Fable real, porque luego, más allá de las especulaciones de un Fable 4, lo último que tuvimos fue Fable Fortune, que era un juego de cartas coleccionables, que salió en febrero de 2018. Eso es lo último que tuvimos de Fable. Es que parece que no es Carmentaro de spin-off cutres, que nos dieron uno más. Es raro, ¿no? Que parece como una franquicia como un poco prostituida, ¿no? En plan, sí, totalmente. Pero, mismo, ¿sabes vale. qué pienso? ¿Tiene algo que ver? No, es un juego de bares. Eso, bueno, pues venga, para adelante. Totalmente. Eso, con perdón, es muy del universo Microsoft. Ellos tienen esa manía bueno, espera, me he saltado en el mismo año que Fable The Journey tuvimos el Fable Heroes, que era el beat them up de los cabezones. El de los muñequitos, ¿no? El de los muñequitos, los cabezones. Otra vergüenza de juego. es lo que tú dices, es muy del sello de Microsoft. Bueno, esto mismo, por si vendemos algo, le ponemos el nombre de Fable y algo venderá. A los tontos que coleccionen seguro que les gusta. Bueno, podrían haber hecho un juego de rol táctico. En plan, Halo tuvo su juego de estrategia, Gears of War tuvo su juego de estrategia. En plan, hemos hecho un juego de estrategia de... No, venga, coño, pues dale al Fable ahí. Un ejemplo muy claro lo tenemos con Kingdom Hearts. Es muy así también. Juego de cartas, juego de musiquita, a lo que sea. Pone Kingdom Hearts, algo venderemos, más que si lo llamamos Pepito pegando salto con canciones. Pues sí. Creo, Quique, que deberíamos, porque ¿cómo se llama nuestra sección? Juegos que deberían volver. ¿Por qué debería volver Fable, Quique? Pues mira, te voy a dar mi opinión si la quieres, porque es verdad, como tú dices, que hemos iniciado esta sección nueva que se llaman sagas, que deberían de volver, y yo creo que la hemos iniciado, por supuesto, porque Mandy así lo ha pedido y los deseos de Mandy son órdenes para todos los demás, y lo hemos iniciado con uno de los juegos que es verdad que no es el que hace más tiempo que permanece en el olvido, comparado con, pues yo qué sé, con posiblemente con otros más evidentes que posiblemente tengáis en vuestra cabeza, ¿no? Pero sí es quizás uno de los habituales en las charlas de salón, de salones gamer, por supuesto, de gamers en general y de fans de Microsoft en particular. Y si me pides mi opinión, Mandy, yo creo que Fable debería de volver porque se ha saltado la generación anterior de Xbox One y es en esta generación donde hemos visto, yo creo, el siguiente escalón de lo que debería haber sido Fable y que ocurrió a manos de unos muchachos polacos al regalar al mundo la tercera entrega de The Witcher,
donde pudimos ver un mundo enorme y vivo y con muchísimas historias entrelazadas entre sí y una cantidad enorme de posibilidades con los diálogos de los personajes no jugadores y nuestra interrelación entre ellos. Eso, gracias a Dios, ya nos lo regalaron los chicos de CD Projekt Red. Y no solo tuvimos The Witcher, que también era una de las cosas que podría haber sido Fables. Ahora en plena Next Gen hemos visto pues cómo los nuevos discos SSD de las consolas nuevas pueden cargar mapeados grandes de narices como el Spider-Man de Insomniac. O cómo se puede hacer un precioso mundo con una naturaleza que nos deje sin aliento sin tener que recurrir a un motor especializado en fotorrealismo, como hizo en todos nuestros salones el magnífico Breath of the Wild. Sin olvidarnos del sistema Nemesis que incorporaron los chicos de Monolith a sus Sombras de Mordor, donde si alguien nos cogía tirria por un combate anterior, se acordaba de nuestra cara a la hora de reclamar venganza, y encima lo mismo había aprendido alguna cosilla después de nuestro último encuentro para que no le zurrásemos del mismo modo, un sistema de inquina y venganza como ese que iba a tener la descendencia de nuestras víctimas según Molineux. Yo creo, Quique, que Fable debería volver porque ya no tenemos juegos de ese estilo. Tenemos ciertos rasgos en otros juegos, pero no tenemos juegos como el universo Fable. A mí me falta, por ejemplo, mucho el sentido del humor que se utiliza durante toda la saga y frases memorables. Nosotros en mi casa todavía decimos mi color favorito es el color perrito, que dicen en Fable 2. Eso para mí es épico. También, hablando del supuesto proyecto de Fable 4, que yo la realidad, aunque haya estado anunciado, no lo veo, creo que es más una fantasía que una realidad, dicen que volveremos a los orígenes de Albion, al punto de inicio del gremio de héroes, y yo creo que eso puede molar mucho, es lo que a mí me fallaba del 3. Entonces yo agradecería que volviéramos eso a un punto de un RPG medieval, al puro estilo Fable, que es lo que nos daban los 2 primeros títulos de la saga. Y para mí es importante que vuelvan, sobre todo, para que por fin sea el RPG definitivo que nos prometieron allá en 2004, hace casi 20 años. Fíjate que te compro mucho lo del humor, porque, a ver, sin comparar, he comparado solo la interrelación con los personajes, ¿no? Pero sin comparar, por ejemplo, con el magnífico The Witcher, es que son juegos muy distintos, ¿eh? Que The Witcher también tiene sus zonas de humor y sus chistecitos y sus referencias y sus cositas, pero un juego así como distendido, no voy a usar la relación ni la comparación con Monkey Island, pero un juego distendido, tranquilo, de humor, no hay tantos, ¿eh? Y en el campo de los RPG hay menos. Y cada vez hay menos. Sí, cada vez hay menos. Yo entiendo que ahora están los Personas, los Divinity SS, el Baldur's Gate nuevo, los Diablos que siempre van a estar ahí y siempre van a tener su chascarrillo particular en un momento determinado y tal, o su momento extraño, pero ese humor desenfadado, ese casi humor blanco que acompaña muy bien con ese rollo cartoon que llevaban también los gráficos un poco, si me permite. Totalmente cierto. Claro, ese estilo de hacer las cosas... no te voy a decir que Fable inventara nada, pero ese estilo tan característico de Fable, yo creo que a la industria, en juegos no infantiles, no en Ratchet & Clank, yo creo que la industria los sigue necesitando. Ahí hace falta un Fable que diga, relájate, brujo. Totalmente. Es así. Yo echo de menos ese punto que tenía Fable que no lo tienen otros juegos, y a mí me gustan mucho los RPG, pero es cierto que me falta algo, es como más blanco, incluso aunque hablábamos antes, no te puedes casar, las relaciones, no, pero en realidad el concepto del juego es muy blanco. A mí me gusta mucho Fable por eso. Bueno, y es verdad que te puedes casar, e incluso aunque tuvieras sexo un poquito más explícito del que traía, yo no siempre necesito protagonistas rudos, fuertes, y lo vuelvo a repetir, me encanta Geralt, muy fan y estoy absolutamente enamorado del brujo, pero no siempre necesitas el protagonista femenino o masculino, da igual, no quiero entrar ahí. El protagonista fuerte, concentrado, haciéndolo todo bien, con la frase de americanada en plan, bueno, sí, hemos venido, ¿sabes? No. Totalmente, es muy blanco en realidad Fable.
necesito, bueno, si tiene sexo sigue siendo para mí, a lo mejor no es para los críos, pero los niños grandes que podemos ver sexo que yo sepa, seguimos necesitando ese tipo de humor, esa tranquilidad y ese rollo bonachón y buenismo que tenía nuestro protagonista de Fable. Era carismático incluso cuando era un villano en plan, ay, yo creo que le hace falta un abrazo. Totalmente. Es que es eso lo que he hecho de menos. Por eso yo creo que Fable tiene que volver, pero tiene que volver Fable. No la evolución que han intentado hacernos y meternos y vendernos. No, tiene que volver Fable con su concepto original. ¿Tú Claro, crees? y si no que hagan un Fable de Journey 2, que eso también estaría muy bien. Ay, no, por favor. No lo veo. ¿Tú crees que es posible con la tecnología que tenemos hoy en día hacer todas las cosas que Molyneux nos prometió cuando empezamos esta aventura? Pues no, yo creo que no, yo creo que puede ser temprano en la tecnología existente para implementar pues esas cosas, ¿no? Que nos prometió el británico hace ya pues tanto tiempo, ¿no? Pero también creo que con la nueva generación apenas enseñando nada de músculo, yo creo que es el momento de soñar con todo aquello que Fable nos debe como el gran juego que iba a revolucionar el género de los RPG. Y ya si quieres, Mandy, sigo porque... Pues si quieres, vamos terminando, que vamos a rozar la hora. Porque yo creo que sí, yo creo que evidentemente, lo podemos decir ya, este capítulo de sagas que deberían volver es, como ya ha adelantado mi amiga Mandy, es trampa. Y es trampa porque ya sabéis todos que la cuarta entrega de Fable fue anunciada en el E3 de 2020 y las quinielas de muchos aficionados lo colocan en algún momento de 2023. Muy pronto veo yo eso. Bueno, pero es que la realidad es esa, que es que a día de hoy seguimos sin saber nada del título, más allá del teaser de presentación que, bueno, nos invita a pensar en un juego en que su apartado técnico brille por mostrarnos un mundo sacado de un cuento maravilloso. Y es una trampa, chicos, como decimos, porque ya sabemos que vuelve. Y así nos quedamos más tranquilos, que no se había ido para desaparecer, sino que su ausencia era para coger impulso y darnos el juego lo más parecido posible a lo que nos prometió Molyneux hace ya 18 años, como decía mi amiga Mandy. Así que, bueno, que sirva esta pequeña trampa, que sirva este pequeño especial de sagas que deberían de volver y que de hecho volverán, estamos absolutamente seguros, o yo lo estoy por lo menos, sirva como excusa para hablar de uno de nuestros juegos favoritos de la consola de Microsoft y rendirle nuestro más sentido homenaje a la espera de poder volver a sus mundos de fábula. Ojalá, Quique, ojalá volver prontito al Beyond y volver por la puerta grande. Sí, no volver con un juego. Es difícil separar la palabra decepcionante de un juego tan chulo y tan bueno como es cualquiera de los Fables, al menos los numerados, ¿no? Es difícil separarla. Pero yo creo que es el momento, yo creo que ya nos lo debemos, de separar por completo, de que haya una nueva entrega de Fables y separar eso de cuánto de decepcionante es esta entrega, ¿no? Yo creo que ya es el momento. Pues gracias, Quique, por compartir este ratito conmigo y hablar sobre una de mis sagas favoritas. Y a todos vosotros por escucharnos. Esperamos que os haya gustado mucho. Nos vemos muy, muy prontito con nuevas sagas que deberían volver. Gracias. Adiós.